Ya, Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar haciendo lo que es la devolución del plan de intervención familiar. El plan de intervención familiar se estuvo realizando lo que es hace una semana, en el cual se les hacía un cuestionario a ambos, a la madre y a la hija, que en este caso son mi tía y es la hija de mi tía. Entonces, les vamos a hacer como una pequeña devolución acerca de cuáles son las áreas en las que estuvieron como, la verdad solo hubo una área baja y las otras eran áreas medio bajas. Y en el plan de intervención familiar se les da lo que es algunas recomendaciones acerca de cómo eso se podía mejorar. Y estaríamos lo que es Adriana Enríquez, mi persona, Dania Chávez y María José Ramírez. Y muchas gracias por habernos ayudado. Entonces, primero, ¿qué es un plan de intervención familiar? Son programas específicos de apoyo a familias con el objetivo de preservar la integridad de la familia, evitando una separación de ella, de los niños, o procurar el regreso del hijo a su casa si está separada de sus padres. ¿Cuáles son algunos objetivos? Son crear con base a la información obtenida en la entrevista, un plan de intervención que ayude a generar una mejora en el ambiente familiar. En este caso vamos a iniciar con que el punto más bajo y el área de intervención fue la economía, ese fue el más bajo. Y los otros medio bajos son los vínculos familiares con la madre y con la hermana. En lo que es la economía en cuanto a economía familiar se trata del estudio de la gestión de los recursos que emplea una familia para los gastos, el consumo, el ahorro y la inversión para lograr una buena administración de la capital con el que cuenta una familia. Es necesario que sus integrantes conozcan algunos fundamentos para la toma de decisiones y el uso de recursos. En la economía familiar es recomendable hacer un presupuesto, planificar los gastos, proyectar los ingresos y destinar porciones fijas al ahorro, la inversión y la construcción de bienes. ¿Cuáles son algunos factores que afectan la economía? Son la compra de insumos y alimentos, los pagos educativos, los sueldos bajos, también aumento en el costo de los servicios básicos. En cuanto, esos son como los que más tenían relación en cuanto a la entrevista que se realizó. Hay muchos factores más, pero esos eran los que más tenían impacto en la entrevista y los que se pudieron observar. Y algunas recomendaciones que se pueden dar para gestionar la economía son que se puede elaborar un plan de ahorro, se puede hacer un presupuesto mensual y también que se debe seguir el presupuesto, intentar no salirse de ese presupuesto. Y en cuanto a tomar medidas, son, digamos, tomar medidas y siempre tener como un plan alterno en caso de que existan emergencias que no estaban dentro de ese presupuesto. Y de igual forma, tomar medidas para que siempre intentar preservar y que no salirnos más de lo que ya teníamos planeado. También ahora van a seguir mis compañeras en los otros puntos, que es los puntos medio bajos, que es el vínculo familiar con la madre, y luego mi otra compañera va a estar mencionando lo que es el vínculo familiar con la hermana. Gracias. bueno, ahora vamos con lo que es el vínculo familiar, que en este caso sería con la madre. Entonces, el factor que podemos encontrar en un vínculo familiar con la madre es la convivencia forzada con el padre o con los miembros de la familia, de alguno de ellos. No siempre la elección del padre con el que se convive es la que el niño quiere. La familia de los separados apoya los trabajos adicional y aporta frecuentemente el apoyo necesario para que el padre que se haga cargo del niño pueda realizar las actividades laborales de ocio. También la introducción de parejas nuevas del padre es un factor con una gran importancia en la adaptación de los hijos y que tiene un efecto importante en la relación del padre. También la disminución de la acción del padre con el que no conviven, perdón, y el padre que no está permanentemente con su hijo deja de ejercer una influencia constante con él y no puede completarse modificando un comportamiento al que no le gusta en los fines de semana, que le toca, por ejemplo, visitarlo. Y por otro lado, el niño pierde el acceso a las habilidades del padre que no convive con él,
con la consiguiente disminución de las posibilidades de la formación. Ahora las recomendaciones para una buena relación de madre e hija serían, por ejemplo, construir las relaciones del padre con hijos positivos. Es importante también compartir efectivamente las normas y valores, cuidando el ambiente y el clima emocional de la familia y crear espacios para el crecimiento personal. En este caso sería de la hija. También fomentar el respeto entre los miembros de la familia. Ahora el vínculo familiar con la hermana. También los factores que pueden crear mal. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, ¿verdad? De antemano por su tiempo y por su colaboración. Vamos a proseguir con el vínculo familiar de la hermana. Bueno, sabemos que a veces las relaciones entre hermanos pueden ser afectadas por la diferencia de edad, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que en etapa del desarrollo también puede influir a la hora de generar conflictos. Por ejemplo, la edad escolar de los hermanos. Y esto va a significar grandes problemas a la hora de relacionarse entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al llegar a la secundaria y a la etapa de cambios, el hermano mayor se desentiende un poco de la relación con su hermano más pequeño, y también porque uno ya es adolescente y el otro aún sigue siendo un niño. El hermano menor, en este caso, eh, pues es el que se ve afectado. Otro motivo que hace que las peleas entre hermanos se inicien es cuando alguien toca las posesiones personales del otro. A edades más tempranas puede ser un juguete, pero en la adolescencia igual es una pieza de ropa. Esto puede generar conflictos, especialmente si el objeto que han tomado prestado sin avisar se daña. Y todos tenemos también diferentes personalidades e intereses, y esto puede generar también muchos conflictos, ¿verdad? Las diferentes personalidades de las personas, y más cuando son en etapas diferentes. Y aquí tenemos algunas recomendaciones, que es como darles tiempo y espacio para que compartan sin adultos y fomentar la complicidad entre ellos. Es importante que vivan experiencias conjuntas, que se cuiden el uno al otro y que solucionen sus rivalidades por sí mismos. Hay que huir de las comparaciones. Es muy común que entre padres hagan comparaciones que a los niños les va a resultar pues nefasta, ¿verdad? Y estas son contraproducentes porque fomentan la competitividad y minan la autoestima de los niños. Bueno, ahora le vamos a dar algunas de las pautas de intervención que se pueden realizar, que son, la primera sería fijarse en objetivos como familia y hablarlos, discutirlos en la familia. Primero, saber qué quieren lograr, fijar el objetivo, es decir, una meta o un resultado que quieran lograr, y a través de acciones concretas. La segunda sería elaborar un plan de ahorro, hacer un plan de ahorro para cumplir los objetivos, saber cuál es el costo de los proyectos u objetivos y detallar cada uno de ellos con sus costos. También hacer un presupuesto mensual. Es la herramienta que ayudará a decidir, planificar y utilizar de la mejor forma posible nuestros ingresos para alcanzar los objetivos. Los voy a dejar con mi compañera Dania para que mencione los próximos tres que siguen en la pauta de intervención. Okay. Otro sería establecer una rutina para las actividades escolares. En este caso, pueden escoger juntas en qué momento del día realizarán las tareas de la escuela. Se sugiere muchas veces que sean las primeras horas de la mañana, que realicen las actividades de lectura, ya sea escritura o de matemática. Y además crear un ambiente de amor y respeto. Además del cariño hacia los hijos, también se tiene que dedicar tiempo. También es importante que ellos vean el respeto entre sus padres, ya que ya estén juntos o no, ya que eso dará al niño la seguridad y estabilidad emocional que necesita para desarrollarse.
Bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Tenemos el punto número 6 de las pautas de intervención, que es favorecer la comunicación, es decir, hablar con honestidad y sinceridad, pasar tiempo en familia, implicará compartir tiempo de ocio y participar en actividades que propicien la alegría y el disfrute colectivo. En el punto número 8, demostrarle que estás para él. Tu hijo tiene que saber que estás para él, dispuesto a escucharlo y que te interesan las cosas que ocurren en su vida. Y como punto número 9, y el último es fomentar el aprendizaje activo, es decir, que los niños necesitan participar en actividades de aprendizaje activo, al igual que en actividades de aprendizaje independientes como leer y hacer la tarea. Y bueno, esto sería todo nuestro plan de intervención familiar. Nuevamente le agradecemos por su tiempo a las dos. Gracias. Ya se pueden ir desconectando. Gracias. Buenas tardes. Gracias.